Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche calurosa de verano. Había pasado horas inmerso en mi videojuego favorito, un shooter en línea que solía jugar con mis amigos. La casa estaba en completo silencio. Mis padres no estaban y la única luz provenía del brillo azul de la pantalla. Me sentía tranquilo, hasta que vi algo raro en la esquina del monitor. Una sombra que no debería estar allí. Pensé que era mi imaginación, pero pronto todo cambió. Decidí ignorarlo, culpando al cansancio y a las largas horas frente a la pantalla. Sin embargo, mientras avanzaba en el juego, empecé a notar más movimientos extraños en la habitación, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Después de notar la sombra, intenté centrarme en la partida. Me repetía a mí mismo que no había nada ahí. El ruido de las balas y el sonido de los auriculares me envolvía, pero mi mente seguía alerta. Volví a ver la sombra, esta vez más cerca de la pantalla. Me quité los auriculares rápidamente y giré la cabeza hacia atrás. Nada. La habitación seguía vacía. El silencio era abrumador. Me reí de mí mismo, intentando deshacerme de esa sensación incómoda. Pasaron unos minutos y todo parecía normal, pero en mitad de la partida vi algo reflejado en la pantalla. Al principio creí que era mi imaginación. Entonces lo vi de nuevo, una figura oscura, casi borrosa, en el reflejo de mi monitor. Cerré el juego, pensando que una pausa me haría bien. Fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Mientras bebía, no podía dejar de pensar en esa figura. Algo no estaba bien. Volví a mi cuarto, dispuesto a ignorar cualquier miedo. Me senté frente al ordenador y, antes de ponerme los auriculares de nuevo, escuché un ruido débil, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré por encima del hombro. Nada. Me convencí de que era el estrés del juego y el cansancio acumulado. Decidí seguir jugando para distraerme. Unos minutos más tarde, mi personaje en el juego fue eliminado por un jugador llamado Watcher. No recordaba haber visto ese nombre antes. Volví al menú principal para empezar una nueva partida, pero en la pantalla apareció un mensaje que no pertenecía al juego. No juegues solo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Apagué el monitor y me quedé en la oscuridad. El sonido de algo moviéndose en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Fui a investigar, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, al regresar a mi cuarto, la puerta que había dejado abierta ahora estaba cerrada. Mi mano temblaba mientras giraba el pomo de la puerta. Cuando entré, el monitor, que había apagado antes, estaba encendido de nuevo. El personaje en pantalla no era el mío. Era una figura oscura, quieta, de pie, como observándome. Me acerqué lentamente al escritorio, sin saber qué hacer. De repente, el personaje en la pantalla empezó a moverse por sí solo, pero yo no tocaba el teclado. Se giró hacia mí, como si me estuviera mirando a través de la pantalla. Intenté apagar la computadora, pero el botón de encendido no respondía. Empecé a sudar. Cada segundo que pasaba, sentía que algo estaba fuera de control. No estaba solo. La figura en el juego se acercó a la pantalla, tanto que parecía que iba a atravesarla. Los altavoces emitieron un sonido distorsionado, como si alguien estuviera susurrando, pero no podía entender las palabras. De repente, un mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás listo para jugar de verdad? Antes de que pudiera reaccionar, todas las luces de la habitación parpadearon y luego se apagaron. Solo quedaba la luz del monitor. Me levanté de la silla, dispuesto a salir corriendo de la habitación, pero algo bloqueó la puerta. Sentí un frío intenso, como si una presencia oscura llenara el aire. Mi respiración era pesada. Cada movimiento se hacía difícil. La figura del juego desapareció de la pantalla, y un nuevo mensaje apareció. Estoy aquí. Giré lentamente hacia el monitor y allí, en el reflejo, vi algo que no era mi propio rostro. Era la figura, detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El monitor se apagó, y en el oscuro reflejo de la pantalla vacía, vi como algo se movía lentamente hacia mí desde las sombras del cuarto. No supe si corrí, grité o me quedé congelado. De un salto, me lancé hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movía. El frío se hizo más intenso.
y sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí, acercándose lentamente. El silencio era opresivo, y mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En un último esfuerzo, empujé la puerta con todas mis fuerzas y logré abrirla. Corrí hacia el pasillo sin mirar atrás. Justo cuando estaba a punto de salir de la casa, el monitor volvió a encenderse por sí solo, proyectando un tenue brillo que iluminaba la habitación vacía. En la pantalla solo había un último mensaje. El juego acaba de empezar. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche estaba solo en casa. Había pasado horas jugando en línea con mis amigos. Cuando me di cuenta de que se hacía tarde, todos se despidieron, pero yo decidí quedarme un rato más. Solo tenía el sonido de los disparos y los pasos en el juego para acompañarme. Pero en medio de esa tranquilidad, recibí una invitación de un jugador que no conocía. Su nombre era simplemente 001. No había visto a nadie con ese nombre antes. Ignoré la invitación y seguí jugando. Pero en el fondo algo me incomodaba. Era raro recibir una solicitud de alguien que no tenía en mi lista de amigos, especialmente a esa hora de la madrugada. Fue entonces cuando mi pantalla parpadeó. La pantalla se congeló por unos segundos. Pensé que era un error del juego, pero entonces apareció un mensaje en la esquina inferior. Únete a mi partida o lo lamentarás. Mi corazón dio un vuelco. No era un mensaje del juego, era un mensaje directo, personal. Intenté ignorarlo y reinicié el juego, pensando que algún hacker estaba jugando conmigo. Pero al entrar de nuevo, la invitación seguía ahí, con el nombre 001. Algo me decía que debía rechazarla, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Hice clic en aceptar. La pantalla se volvió completamente negra. Durante varios segundos, no pasó nada. Creí que el juego había crasheado, pero entonces apareció un mapa que no había visto antes. Un lugar oscuro, cubierto de niebla, sin jugadores visibles. Estaba solo. Avancé lentamente por el mapa. El ambiente era inquietante. El sonido de mis pasos resonaba con un eco aterrador. De repente, un mensaje apareció en el centro de la pantalla. Estás aquí porque te lo advertí. Sentí un escalofrío recorrer mirando a mi alrededor. No había nadie más en el juego, pero entonces vi una figura en la distancia, inmóvil. Intenté acercarme, pero cuanto más me movía hacia ella, más lejos parecía estar. El chat del juego se activó con un nuevo mensaje. No puedes escapar. Mi respiración se volvió pesada. Quise salir del juego, pero el botón de salir no respondía. Estaba atrapado. Intenté apagar la computadora manualmente, pero nada funcionaba. La figura en la pantalla seguía allí, observándome desde la distancia. Empecé a escuchar ruidos en mi habitación. Golpes suaves pero constantes, como si algo o alguien estuviera al otro lado de la pared. Me quité los auriculares, pero el sonido seguía. Algo no estaba bien. Volví a mirar la pantalla y ahora la figura estaba más cerca. El chat del juego volvió a activarse. Estoy en tu casa. Miré alrededor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Sabía que no podía ser real, pero el miedo me paralizaba. Volví a fijar la vista en el monitor. La figura estaba casi a punto de alcanzarme. Intenté cerrar los ojos y calmarme, pensando que todo esto era una mala broma. Pero entonces escuché una respiración, lenta y pesada, justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Mi piel se erizó. ¿Estaba perdiendo la cordura? De repente, la figura en la pantalla se movió, corriendo directamente hacia mí. No pude reaccionar a tiempo. La pantalla se volvió completamente negra y un nuevo mensaje apareció. Demasiado tarde. De la nada, la computadora se apagó sola. La habitación quedó en total oscuridad. Solo el sonido de mi propia respiración llenaba el espacio. Quise levantarme, pero mis piernas temblaban. Fue entonces cuando escuché un ruido, algo metálico, proveniente de la puerta de mi cuarto. Me quedé quieto, esperando que todo terminara, esperando despertar de esa pesadilla, pero el ruido se hizo más fuerte, como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura. Miré el monitor, apagado, reflejando la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. El silencio se hizo absoluto. Entonces, escuché pasos. Lentamente, se acercaban a mi puerta. La respiración que había oído antes se volvió más clara, más cercana.
Ya no era parte del juego. Estaba sucediendo aquí, en mi casa. La puerta se abrió ligeramente, pero no había nadie allí. Me levanté con el corazón en la garganta, acercándome lentamente. Al asomarme, vi una figura parada en el pasillo, completamente inmóvil, igual a la del juego. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse hacia mí, pero no caminaba. Parecía deslizarse por el suelo sin hacer ruido, excepto por esa respiración pesada que llenaba el aire. Cuando estaba a pocos pasos de mí, se detuvo. En ese momento, todo el miedo se convirtió en terror puro. El rostro de la figura era el mío. La pantalla de la computadora se encendió de nuevo, mostrando un último mensaje. «Nos vemos pronto». Corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras lo más rápido que pude. El pasillo se sentía interminable, y el eco de mis pasos se mezclaba con la respiración que ahora parecía estar justo a mi lado. Cuando llegué a la puerta principal, la abrí de un tirón, pero antes de salir miré hacia atrás. La pantalla de la computadora seguía encendida, con un último mensaje parpadeando. «Nunca podrás huir de mí». Apagué la computadora de un golpe, pero la sensación de que algo seguía observándome nunca desapareció. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me había considerado un jugador solitario. Me gustaba jugar a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en completo silencio y el único ruido era el de mis clics y el zumbido de la consola. Esa noche, decidí probar un nuevo juego de terror que había descargado. Nada inusual al principio, hasta que noté algo extraño en la pantalla. Una notificación que no había visto antes. Un mensaje de un jugador llamado Ghost, pero no lo reconocía. Pensé que era un error del juego. Ignoré la notificación y continué. Sin embargo, el mensaje seguía apareciendo. «¿Por qué no me respondes?». Sentí un escalofrío, pero lo dejé pasar. No sabía entonces que esa sería mi peor decisión. Decidí seguir jugando, convencido de que se trataba de una broma del sistema. El entorno del juego se volvió más oscuro, y cada sonido parecía más cercano, más real. El jugador Ghost seguía enviando mensajes. «Estoy aquí». Cada vez que veía el mensaje, me costaba más ignorarlo. ¿Cómo era posible que un jugador que no conocía pudiera comunicarse conmigo de esa manera? Revisé mi lista de amigos, pero Ghost no estaba allí. En mitad de una partida, noté algo raro en mi personaje. Se movía por sí solo, sin que yo tocara el mando. Intenté pausar el juego, pero no respondía. En la pantalla apareció un mensaje. «Tienes que escucharme». Mi corazón empezó a acelerarse. Intenté apagar la consola, pero no me lo permitía. La pantalla se volvió negra por un momento y luego el juego volvió a encenderse solo. Esta vez, mi personaje estaba en un lugar que no reconocía, un mapa que no existía en el juego. El ambiente era opresivo, con niebla densa y sombras que parecían moverse por sí solas. De repente, apareció un avatar junto al mío, un personaje completamente negro, sin rostro. Su nombre era Ghost. Intenté mover a mi personaje lejos de él, pero la consola no respondía. Ghost se quedó allí, inmóvil, observándome. Un mensaje apareció en pantalla. «¿Por qué corres?». Mi respiración se volvió más rápida. Sentía que alguien me estaba observando desde la oscuridad de mi habitación. De pronto, el sonido del juego se distorsionó, como si estuviera roto. Escuché un susurro a través de los auriculares, pero no era parte del juego. Quité los auriculares rápidamente, pero el susurro no se detuvo. Venía de la habitación. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El monitor seguía encendido, con Ghost parado frente a mí en el juego. Apareció otro mensaje. «Mírame». Mi personaje comenzó a moverse sin que yo lo controlara, acercándose lentamente a Ghost. Intenté apagar la consola otra vez, pero no pude. El susurro se hacía más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi piel se erizó cuando sentí una brisa fría en el cuarto, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. De repente, la imagen en el monitor cambió. La cámara se giró, mostrando una vista de primera persona desde mi personaje, como si estuviera viendo a través de sus ojos. Y lo que vi me paralizó. Una figura negra, idéntica a Ghost, estaba de pie justo detrás de mi avatar. «Estás atrapado», apareció en la pantalla.
El miedo se apoderó de mí. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba congelado en la silla. Escuché pasos detrás de mí, pero no podía girar la cabeza. Ghost empezó a moverse lentamente hacia la cámara, acercándose cada vez más. La respiración a mis espaldas era cada vez más fuerte. Sentía su presencia, justo detrás de mí, pero no podía hacer nada. Cuando la figura en el juego estuvo a solo unos centímetros de la cámara, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje. Te encontré. En ese momento, el monitor se apagó completamente y la habitación quedó en silencio. Me levanté de un salto, respirando con dificultad. Miré alrededor, tratando de tranquilizarme, pero entonces lo escuché. Un sonido sutil, casi imperceptible. La respiración de alguien más en la habitación. Me giré lentamente hacia la puerta. No había nadie, pero sentía la presencia. La consola, que había apagado, se encendió de nuevo por sí sola, y en la pantalla apareció un último mensaje. ¿Juegas otra vez? El mando vibró en mis manos, aunque yo no lo estaba tocando. A lo lejos en el pasillo, escuché unos pasos lentos y pesados, acercándose. No esperé a descubrir quién o qué era. Salí corriendo de la habitación, dejando todo atrás. Al llegar a la sala, traté de respirar profundamente, intentando calmarme. Fue entonces cuando mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi una notificación de un mensaje entrante. Era de un número desconocido. El mensaje decía: no puedes huir de mí. Solté el teléfono, incapaz de creer lo que estaba viendo. Desde el fondo del pasillo, donde estaba mi habitación, la luz de la consola seguía parpadeando, iluminando la oscuridad. La partida no había terminado.